en una tienda de campaña plantada junto al Danubio, rodeado del fragor de una guerra que no deseaba, pero que estaba obligado a librar, un hombre escribía un diario íntimo que nunca estuvo destinado a la publicación. Ese hombre era Marco Aurelio Antonino, emperador de Roma. Disponía de un poder absoluto que ningún monarca europeo volvería a ostentar hasta muchos siglos después. En aquellas páginas, el dueño del mundo recordaba que no era más que un hombre, sujeto a las mismas debilidades que el último de sus súbditos. Esos apuntes privados se convertirían en uno de los textos más influyentes de la historia del pensamiento occidental. La historia de Marco Aurelio es la de un hombre que intentó vivir de acuerdo con los principios que profesaba. Comprender su filosofía exige primero comprender el mundo en el que vivió, las circunstancias que lo formaron y los desafíos que enfrentó. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121, durante el reinado de Adriano. Roma atravesaba entonces lo que el historiador Edward Gibbon llamaría, muchos siglos después, el período más feliz de la historia de la humanidad. La Pax Romana, inaugurada por Augusto casi un siglo y medio antes, había convertido el Mediterráneo en un lago interior pacificado. Las legiones guardaban las fronteras, el comercio florecía, las ciudades crecían, la cultura griega y la administración romana se fusionaban en una síntesis que, pese a todas sus injusticias, había producido un nivel de estabilidad y prosperidad sin precedentes en la historia antigua. Sin embargo, esa paz era más frágil de lo que parecía. El sistema imperial romano carecía de un mecanismo claro de sucesión. Cada transición de poder era potencialmente una crisis, una oportunidad para que generales ambiciosos o facciones del Senado intentaran hacerse con el trono. Adriano, consciente de esta debilidad, había adoptado a Antonino Pío como heredero, con la condición de que éste, a su vez, adoptara al joven Marco Aurelio. Así, desde la adolescencia, Marco supo que estaba destinado al trono, y el peso de esa responsabilidad marcaría toda su vida. Esta certeza no le produjo entusiasmo. Las fuentes antiguas coinciden en describir a un joven serio, reservado, más inclinado a los libros que a los placeres de la aristocracia romana. Desde los 12 años mostró inclinación por la filosofía. Adoptó temporalmente las costumbres de los filósofos griegos, dormía en el suelo, vestía un manto austero y practicaba una dieta frugal. Su madre tuvo que convencerlo de que abandonara estos extremos, ya que amenazaban su salud. Pero aún así, su inclinación filosófica permaneció. La Roma del siglo II era también un hervidero intelectual. Las escuelas filosóficas griegas competían por la adhesión de las élites educadas. Los sofistas recorrían las ciudades pronunciando discursos elaborados. Los maestros de retórica formaban a los futuros administradores del imperio. En este ambiente, el joven Marco Aurelio recibió una educación extraordinaria. Tuvo los mejores tutores de su tiempo. Aprendió latín y griego, retórica y derecho, literatura y filosofía, pero fue el encuentro con el estoicismo lo que transformó su vida. Durante más de 2 décadas, mientras Antonino Pío gobernaba un imperio en relativa paz, Marco Aurelio se preparó para su destino. Sirvió como cónsul y se casó con Faustina, hija de Antonino. Estos años de espera fueron también años de estudio intenso bajo la guía de varios maestros estoicos, entre ellos Quinto Junio Rústico, quien le regaló los escritos de Epicteto. En marzo del año 161, Antonino Pío murió. Marco Aurelio, a los 40 años,
se convirtió en emperador. Su primer acto fue insistir en que el Senado nombrara coemperador a su hermano adoptivo, Lucio Vero. Hasta entonces, ningún emperador había compartido voluntariamente la autoridad suprema, pero el reinado comenzó con mal augurio. En el este, los partos invadieron Armenia y derrotaron a varias legiones romanas. En el norte, las tribus germánicas presionaban sobre el Danubio. Además, una terrible plaga, probablemente viruela, asoló el imperio, matando a millones de personas. Y en medio de esta catástrofe, Lucio Vero falleció repentinamente, quizá debilitado por la enfermedad, aunque las fuentes antiguas hablan de una apoplejía. Marco Aurelio, el filósofo que anhelaba la paz y la contemplación, se vio obligado a pasar la mayor parte de su reinado en campaña militar. Lejos de Roma, combatiendo enemigos que amenazaban con destruir todo lo que el imperio había construido. Para comprender a Marco Aurelio es necesario retroceder 4 siglos, hasta las calles de Atenas en los años posteriores a la muerte de Alejandro Magno. En torno al año 300 antes de nuestra era, un comerciante chipriota llamado Zenón de Citio, tras perder su fortuna en un naufragio, comenzó a frecuentar a los filósofos atenienses. Fundó su propia escuela en un pórtico pintado, la Stoa Poikile del Ágora ateniense. De ahí el nombre estoicismo. Zenón y sus sucesores desarrollaron un sistema filosófico comprensivo que abarcaba la lógica, la física y la ética. Sostenían que el universo era un todo ordenado, gobernado por una razón divina inmanente, el logos, que penetraba toda la materia. Los seres humanos, como seres racionales, participaban de esa razón cósmica. La virtud consistía en vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, de acuerdo con la razón. Para los estoicos, las emociones perturbadoras, el miedo, la ira, el deseo desmedido, la aflicción excesiva, eran juicios erróneos sobre el valor de las cosas. Quien comprendiera que la virtud es el único bien verdadero y que el vicio es el único mal verdadero, alcanzaría la apateia, la imperturbabilidad del ánimo. Los estoicos distinguían entre lo que depende de nosotros, nuestros juicios, impulsos y deseos, y lo que no depende de nosotros, la riqueza, la fama, la salud, la vida misma. La sabiduría consistía en concentrar todos los esfuerzos en lo primero y aceptar con serenidad lo segundo. Cuando el estoicismo llegó a Roma, en el siglo II antes de nuestra era, experimentó una transformación significativa. Los romanos, pueblo práctico por excelencia, se interesaron menos por las sutilezas lógicas y cosmológicas y más por las aplicaciones éticas de la doctrina. Figuras como Séneca y sobre todo Epicteto reformularon el estoicismo como una filosofía de vida. Epicteto, nacido esclavo, enseñó que de las cosas, unas dependen de nosotros, otras no. Esta distinción se convertiría en el eje central del pensamiento de Marco Aurelio. Las meditaciones nacieron como ejercicio espiritual durante las campañas militares. No constituyen un tratado filosófico sistemático. Son apuntes fragmentarios, reflexiones dispersas, dirigidas por el autor a sí mismo. Los 12 libros que las componen no siguen un orden temático claro. Las mismas ideas reaparecen una y otra vez, formuladas de maneras diferentes, como si Marco Aurelio necesitara recordar constantemente las mismas verdades. Esta estructura repetitiva no es un defecto. Los antiguos entendían la filosofía no solo como un conjunto de doctrinas, sino como una práctica, un ejercicio espiritual que debía realizarse cotidianamente. La filosofía de Marco Aurelio descansa sobre un fundamento, la convicción de que el universo es racional.
Para los estoicos, el cosmos no era un caos gobernado por el azar ni un escenario de fuerzas ciegas e indiferentes. Era un todo ordenado, penetrado por una razón divina, el Logos, que disponía todas las cosas según un plan providencial. Los seres humanos, como partículas de esa razón cósmica, tienen la capacidad de comprender el orden del universo y de actuar en consonancia con él. La virtud no es otra cosa que este alineamiento entre la razón individual y la razón universal. Marco Aurelio insiste repetidamente en que la razón debe gobernar sobre las pasiones y los impulsos. Las emociones son juicios. El miedo es el juicio de que algo malo va a suceder. La ira es el juicio de que alguien nos ha ofendido injustamente. Si estos juicios son erróneos, las emociones resultantes serán perturbadoras e irracionales. La tarea del filósofo consiste en examinar constantemente sus propios juicios. El concepto de encratella, el dominio de uno mismo, ocupa un lugar central en las meditaciones. Marco Aurelio vuelve una y otra vez sobre la necesidad de controlar los impulsos, de no dejarse arrastrar por la ira, la impaciencia, el deseo de reconocimiento. El dominio de uno mismo no es represión, sino una reorientación del deseo. Quien comprende que la virtud es el único bien verdadero, deja de desear con intensidad las cosas externas. Esta independencia interior produce lo que los estoicos llamaban autarkeia, la autosuficiencia. Si el estoicismo fuera solo una técnica de desapego, sería una filosofía de la evasión. Pero los estoicos romanos insistieron en que la sabiduría debe manifestarse en la acción. Los seres humanos son, por naturaleza, seres sociales. El emperador desarrolla esta idea con una imagen recurrente: la humanidad como un organismo único. Así como las manos y los pies colaboran para el bien del cuerpo entero, los seres humanos deben colaborar para el bien de la comunidad universal. Uno de los aspectos más profundos del estoicismo del emperador filósofo es la doctrina del amor fati, el amor al destino. Los estoicos creían que todo lo que sucede está determinado por la cadena causal del universo. El sabio no solo acepta lo que sucede, sino que lo quiere. Marco Aurelio afirma que todo lo que sucede, sucede justamente. Esta doctrina sugiere que, una vez hecho todo lo que estaba en nuestro poder, debemos aceptar el resultado con serenidad. El tema de la muerte está muy presente en las meditaciones. El filósofo reflexiona constantemente sobre su propia mortalidad, sobre la brevedad de la vida comparada con la eternidad del cosmos. Es un ejercicio de perspectiva que ayuda a relativizar las preocupaciones cotidianas, a distinguir lo importante de lo trivial. La muerte también pone de manifiesto la urgencia de vivir bien. Si la vida es breve, no hay tiempo que perder en disputas mezquinas. Una de las contribuciones más originales del estoicismo es la idea de cosmopolitismo. Si todos los seres racionales participan del mismo logos, entonces todos son ciudadanos de una misma ciudad cósmica, la cosmópolis. Marco afirma que su ciudad y su patria, como ser humano, es el mundo. Describe a la humanidad como una gran familia cuyos miembros deben tratarse con respeto y benevolencia, independientemente de su origen, su lengua o su condición social. Las tensiones internas del estoicismo de Marco Aurelio se manifiestan con particular claridad en su relación con la guerra. El emperador pasó la mayor parte de su reinado combatiendo, primero contra los partos en Oriente, luego contra las tribus germánicas a lo largo del Danubio. El emperador filósofo no era un guerrero por vocación. Las fuentes antiguas lo describen como un hombre de salud frágil, más inclinado a los libros que a las armas,
que habría preferido la tranquilidad del estudio a las penalidades del campamento. Las meditaciones reflejan esta tensión. Por un lado, afirma la fraternidad universal de los seres racionales. Por otro, ordena la muerte de miles de enemigos. También predica la compasión y la clemencia. Además, ejecuta las sentencias que la ley y la costumbre exigían. Una respuesta posible se encuentra en la distinción estoica entre lo que depende de nosotros y lo que no. Marco Aurelio no eligió ser emperador. No eligió las guerras que tuvo que librar. Lo único que dependía de él era la disposición interior con la que enfrentaba estas circunstancias. Combatir sin odio, castigar sin crueldad, gobernar sin dejarse corromper por el poder. Su visión del estoicismo, como todo sistema filosófico, tiene sus límites y sus puntos ciegos. Existe una tensión no resuelta entre el determinismo cósmico y la responsabilidad moral. Si todo lo que sucede está determinado por el logos, incluyendo las acciones humanas, entonces nadie es verdaderamente responsable de sus actos. Marco Aurelio oscila entre reprochar a los demás sus defectos y excusarlos porque actúan según su naturaleza y no pueden hacer otra cosa. El estoicismo tiene también dificultades para dar cuenta del sufrimiento de los inocentes. Si el universo es providencial y todo lo que sucede es bueno, ¿por qué sufren los justos? Marco Aurelio, que perdió a varios hijos en la infancia, debió de plantearse estas preguntas. Sus respuestas, que el sufrimiento es parte del orden cósmico, que la muerte no es un mal, pueden parecer insuficientes frente a la magnitud del dolor humano. El ideal de imperturbabilidad estoica puede parecer, además, inhumano. Suprimir el duelo, controlar la ira, no dejarse afectar por las injusticias. Estas exigencias contradicen las reacciones emocionales que consideramos naturales y apropiadas. Él era consciente de estas dificultades. Las meditaciones no son un tratado dogmático que presente el estoicismo como un sistema perfecto. Son el registro de una lucha, el testimonio de un hombre que intenta vivir de acuerdo con sus principios y que reconoce, una y otra vez, cuán difícil es lograrlo. Marco Aurelio murió el 17 de marzo del año 180, probablemente en Vindobona, en la región del actual territorio de Viena, durante una campaña contra los germanos. Tenía 58 años. Había pasado los últimos 15 años combatiendo en las fronteras, lejos de Roma, lejos de los libros que amaba. Sus meditaciones, escritas sin intención de publicarlas, sobrevivieron de alguna manera. No sabemos quién las rescató ni cómo se transmitieron durante los siglos oscuros que siguieron a la caída del Imperio Romano de Occidente. Es posible que permanecieran en los archivos imperiales de Constantinopla, copiadas por escribas que reconocieron su valor. El texto reaparece en el siglo X en Bizancio, donde fue copiado y comentado por eruditos que lo valoraban como un tesoro de sabiduría práctica. Desde Constantinopla, las meditaciones llegaron a Europa occidental durante el Renacimiento, cuando los humanistas italianos redescubrieron la literatura antigua y buscaron en ella modelos de vida y pensamiento. La influencia de Marco Aurelio sobre el cristianismo primitivo es un tema debatido entre los historiadores. Algunos padres de la Iglesia, como Justino Mártir y Tertuliano, criticaron a Marco Aurelio porque durante su reinado se produjeron importantes persecuciones locales contra los cristianos. Otros, sin embargo, encontraron en el estoicismo un aliado filosófico, una preparación intelectual para el mensaje evangélico. La idea de un logos divino que ordena el universo,
la ética del amor al prójimo, el desprecio de los bienes materiales, la meditación sobre la muerte. Todos estos temas tenían resonancias cristianas. El propio Evangelio de Juan comienza con las palabras «En el principio era el Logos», un término cargado de significado filosófico que los primeros cristianos tomaron prestado del vocabulario estoico. Durante el Renacimiento y la Ilustración, las meditaciones adquirieron una nueva relevancia. Pensadores como Montaigne, Descartes, Federico el Grande y Adam Smith leyeron a Marco Aurelio con admiración. El texto se convirtió en un clásico de la literatura moral, recomendado a príncipes, estadistas y ciudadanos comunes por igual. Los ilustrados vieron en Marco Aurelio un modelo de gobernante ilustrado, un filósofo en el trono que había intentado gobernar según los dictados de la razón y la justicia. En el siglo XX, el estoicismo experimentó un renacimiento inesperado. Filósofos existencialistas como Albert Camus encontraron en él una respuesta al absurdo de la existencia. Si el universo carece de sentido trascendente, el ser humano debe crear su propio sentido mediante la acción y la responsabilidad. Psicólogos como Albert Ellis y Aaron Beck desarrollaron la terapia cognitivo-conductual a partir de principios estoicos, reconociendo que nuestras emociones dependen de nuestros juicios y que modificando estos podemos modificar aquellas. Pensadores políticos invocaron a Marco Aurelio como modelo de liderazgo ético, un ejemplo de cómo ejercer el poder sin dejarse corromper por él. Esta recepción posterior ha sido a veces problemática. El estoicismo se ha trivializado en forma de consejos de autoayuda, perdiendo su profundidad metafísica y su rigor ético. Sin embargo, el texto original de las meditaciones conserva su poder. Leído con atención, ofrece algo más que técnicas para reducir el estrés o aumentar la productividad. Ofrece una visión del mundo, una concepción de la naturaleza humana, un ideal de vida buena que trasciende las circunstancias particulares de su época y sigue interpelando a los lectores contemporáneos. La filosofía de Marco Aurelio sigue siendo relevante porque plantea una pregunta que toda generación debe responder. ¿Cómo debe vivir un ser humano? Seguimos teniendo que decidir qué es lo que verdaderamente importa, cómo responder a las adversidades, cómo tratar a los demás, cómo enfrentar la inevitabilidad de la muerte. El estoicismo es una filosofía exigente que pide mucho de quienes la practican. Exige examinar los propios pensamientos, controlar las propias emociones, aceptar lo que no se puede cambiar, actuar con justicia. Exige, sobre todo, coherencia. Vivir de acuerdo con los principios que se profesan, cerrar la brecha entre lo que decimos creer y lo que hacemos realmente. El emperador filósofo no siempre estuvo a la altura de sus ideales. Las fuentes antiguas lo presentan como un gobernante justo y moderado, pero también registran decisiones cuestionables. La tolerancia hacia las persecuciones de cristianos, la designación de su incompetente hijo Cómodo como heredero, la dureza de algunas campañas militares. Pero no olvidemos que fue un hombre, no un santo, un filósofo que luchaba por vivir filosóficamente, no un sabio perfecto que hubiera alcanzado la iluminación. Quizás sea precisamente esta humanidad lo que hace las meditaciones tan valiosas. El texto no es la obra de un teórico que especula desde la comodidad de su estudio. Es el testimonio de un hombre que ejerció el poder más absoluto que ha existido y que, sin embargo, sintió la necesidad de gobernarse a sí mismo. Es el registro de una lucha cotidiana contra las tentaciones del ego, la impaciencia, la ira, el desánimo.
Es la confesión de alguien que sabía que la sabiduría es difícil, que la virtud requiere esfuerzo constante, que nunca se alcanza definitivamente. En una de las últimas páginas de las Meditaciones, Marco Aurelio escribe que la vida humana es breve, que pronto todos seremos olvidados, que el tiempo arrastrará todas las cosas al olvido, y sin embargo añade: esto no es razón para la desesperación. La brevedad de la vida es precisamente lo que le confiere valor. Cada momento cuenta, y cada decisión importa. Su legado es una invitación a la reflexión sobre las cuestiones más importantes de la existencia. Las Meditaciones, escritas hace casi 2000 años en una tienda de campaña junto al Danubio, continúan hablando a quienes se atreven a escucharlas.